Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción su amigo, su servidor Luis Alberto López Guario. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos hoy con la presencia del arqueólogo, del doctor Raúl Ernesto García, que nos hablará de las culturas chichimecas de la Cuenca de México. Bienvenido, Raúl. Gracias, buenos días. Vamos a empezar esta entrevista con nuestro estimado amigo, nuestro colega Raúl García. Me voy a permitir un comentario personal. Es el primer compañero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde estudiamos, con el que primero traté en los primeros días de nuestra incursión en esta apasionante profesión que es la arqueología. Ya 38 años, ¿no? Bueno, no, yo no quería ser tan preciso en este dato, pero sí, se nos notan algunos años. Sí. Tuvimos oportunidad de salir a campo, a Bajío, con el querido doctor Enrique Nalda, a su proyecto en Guanajuato. Entonces, pero ahora, sobre esta misma zona, precisamente, que se ha trabajado en largos proyectos, muy interesantes proyectos, Raúl nos va a platicar algo que, si me permites un comentario, si me permite la audiencia un comentario, podría ser algo tan lejano como los chichimecas y esto que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra actualidad. Y a partir de un muy interesante texto derivado de su enorme tesis doctoral de Raúl, se hace un extracto, se hace una comparación con lo que es el proceso histórico de la humanidad, y le encuentro, desde mi perspectiva, por supuesto que no es obligación que se comparta con nadie, pero le encuentro, Raúl, que los temas que tú estás tratando en tu estudio de los chichimecas y el porqué de los chichimecas en la Cuenca de México es actual. Porque hablas de migraciones, hablas de guerras, hablas de despoblamientos, hablas de alianzas y de reutilización del espacio. ¿Qué pensarías tú de ello? Sí, yo creo que los procesos históricos son universales. En ese sentido, yo creo que la humanidad, en términos generales, pasa por varios estadios de desarrollo. Estoy pensando en términos generales como en varias partes del mundo se presentaron los mismos procesos de desarrollo histórico, en el sentido de que la sociedad, al ir evolucionando, sobre todo en su parte política, fueron creando los mismos, vamos a llamarle tipos sociales, ¿no? Hace unos años el doctor George Cogill habló... Perdóname, ¿él es británico? No, él es americano. El doctor George Cogill, de la Universidad de Arizona, hace unos años planteó que a él no le gustaba clasificar a las sociedades, porque muchas de estas sociedades, en los momentos en los que las estamos estudiando, están tal vez en procesos de transición y no se acomodan fácilmente a ciertas etiquetas. Esto lo que significa es que cuando nosotros estudiamos un proceso histórico de alguna sociedad en particular, en este caso, por ejemplo, el periodo que va del año aproximadamente del año 900, 800, 900 al año 1400, pues tenemos obviamente que tratar de hacer divisiones temporales, y estas divisiones temporales tienen que ver con ciertos momentos que conocemos por datos históricos, y en ese sentido podemos hacer varios cortes, ¿no? Entonces, al hacer estos cortes nos damos cuenta que las sociedades, por ejemplo, la sociedad tolteca del año 800 al año 1100 después de Cristo, vamos a decir que pasó por los mismos estadios de desarrollo que previamente habían pasado los teotihuacanos.
por ejemplo, ¿no? Es decir, llegaron en una migración, se asentaron en Tula, después creció la población y ellos empezaron a crear una hegemonía a partir de un proceso militarista de conquista, hasta que ellos a su vez fueron conquistados y su ciudad principal, Tula, destruida, ¿no? Después de este periodo, que fue en el siglo XII, cuando la ciudad de Tula es destruida, se cita el año 1143 en algunas fuentes. La zona que había pertenecido al poder de Tula, bajo un dominio, un poder territorial que estaba como constituido en diferentes provincias, que están mencionadas inclusive en algunas fuentes, pues fueron prácticamente despobladas, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos hablando de estos procesos, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a lo que pasó, por decir, con Roma, ¿no? Cuando Roma en la Edad Media empieza a ser invadida por varios grupos muy poderosos militarmente hablando, y el poder de Roma pues también se había ido debilitando con el tiempo, y cuando este poder romano cae y se traslada a Constantinopla en el siglo V, hay muchas similitudes con lo que pasa en las provincias romanas, ¿no? Porque estas provincias romanas, al quedar bajo fuera de la influencia y del poder de Roma y de la protección de Roma, pues empiezan a ser invadidas por muchísimos grupos, no los vamos a mencionar aquí. La parte que me interesa rescatar de esto es que estos procesos son muy similares. Es la fundación de una ciudad, la fundación de un asentamiento que después se convierte en un centro urbano y en una ciudad, ¿sí? Una ciudad que es la capital de un imperio gigantesco que abarcaba prácticamente toda Europa, la parte norte de África y el este, el cercano oriente, y que después de que se desintegra se convierte en muchos pequeños reinos, ¿no? Esto es lo mismo que pasó acá en Mesoamérica. Cuando se desintegra Teotihuacán, las diferentes provincias que estaban bajo su dominio se convirtieron en pequeños reinos, ¿verdad? Por ejemplo, Xochicalco, Tula, la misma Tula, por el lado de Puebla, Tlaxcala, estaba Cacastla, Cantona, la misma Cantona, ¿no? Es decir, el Tajín son pequeños asentamientos que después no sé si se llegaron a convertir en verdaderos centros urbanos, pero al menos mantenían por poderes regionales. Es decir, después de un periodo de centralización política y económica muy fuerte, viene un periodo de desintegración política y económica que se ve en el surgimiento de varios estados. Es lo que los historiadores modernos llaman proceso de descentralización o proceso de balcanización. Así es. Es decir, la desintegración de la Federación Yugoslava y de los estados eslavos trajo como consecuencia pues el crecimiento de una serie de entidades políticas nuevas como Serbia, Macedonia, etcétera, que antes formaban estos pueblos eslavos, los eslavos del sur, ¿no? Que se asentaron ahí desde hace muchos cientos de años, pero los procesos históricos son los mismos. Esa es la parte que a mí me interesa rescatar. Es decir, cuando uno está estudiando estos grupos, pues uno tiene que ver si estos grupos más o menos comparten las mismas características en términos de procesos históricos con otras entidades del mundo. Por esa razón te hice este comentario, que viéndolo como algo no lejano, sino como algo que se está viviendo, vamos a ponerlo así, es que tú serías un reportero, serías un sociólogo que tuviste esa oportunidad de estar en ese momento, estos años que mencionabas, 800, 900, 1200 ya de nuestra era, y estás hablando de una transición, un periodo que permite la formación de nuevos grupos sociales en la Cuenca de México,
con el arribo de estos grupos llamados, conocidos como chichimecas. Me gustaría ahora regresar con lo de los chichimecas. Nada más, si me permites, hago un último comentario con esto, esa cuestión del modelo que permite entender que no solamente estamos hablando de algo que ocurrió hace 1000 años o 1300 años, sino algo que ocurre en la actualidad con este proceso de balcanización. Y es quizá para nuestro auditorio quede más claro la forma en que lo estabas planteando, si hablamos que sería una fotografía. A cualquiera de nuestros auditores le han sacado una fotografía en un momento de su vida. Uh-huh. Pero si tenemos una serie de fotografías, tenemos una película que nos permite ver todo el proceso. Diferentes épocas. Pero como investigador, tú te viste obligado, cualquier arqueólogo, cualquier historiador se va obligado a hacer un corte, corte temporal, claro, y un corte espacial, sí, para poder entender este proceso. Sí. Muy en la lógica lo estaba entendiendo como si fuera un organismo vivo. Uh-huh. Tenemos un proceso de crecimiento, un proceso de expansión, incremento demográficos, llevaría a una restricción espacial. Ya en esta cabina tiene una capacidad física de determinada cantidad de personas. Llegado el momento no cabríamos, habría una crisis. Claro. Que han estudiado también muchos antropólogos, la cuestión de un espacio constreñido en el cual se rebasa la capacidad que algunos llaman capacidad de carga. Es sí, cuánto podemos dar para poder subsistir. Pero tu tema son los chichimecas. Y sobre los chichimecas, y ya que hablaste de Roma, también trae esta colación. ¿Qué entiendes tú por chichimecas? Bueno, estos grupos que históricamente conocemos como son conocidos así como chichimecas. En diversas fuentes se les nombra con diferentes etnónimos: tepanecas, aculhuas, chalcas, etcétera, ¿no? Y la parte, digamos, que me parece interesante aquí, cuando yo empecé a estudiar esto, me di cuenta que la llegada de los chichimecas marca vamos a decir, el inicio de la reintegración del poder político en un tercer ciclo. Primero fue Teotihuacán. ¿Ese sería el primer ciclo? Ese fue el primer ciclo de formación de un poder político centralizado. Digamos, estaríamos hablando del año... Estamos hablando entre los primeros años de la era cristiana y el año 450 después de Cristo. Con los nuevos fechamientos, ahora sabemos que Teotihuacán fue destruido cerca del año 500. Entonces, más o menos hay un periodo de aproximadamente unos 100 años en los que estos asentamientos, tanto Teotihuacán como sus asentamientos relacionados, fueron abandonados. Ahora, una parte que es muy interesante es que este es un periodo en el que al estar estas áreas despobladas, porque yo creo que era la guerra que ocurrió en Teotihuacán debe haber sido algo terrible para haber destruido prácticamente toda la ciudad. La gente se fue, y es como decía un historiador, precisamente cuando la guerra de Serbia contra Bosnia-Herzegovina, ¿no? La tierra del miedo. La gente se va porque si no los matan, ¿no? Tuvieron que emigrar a otros países o inclusive ser capturados y ser como prisioneros de guerra, y ahí, bueno, la ONU tuvo que intervenir, etcétera, ¿no? Pero aquí la parte interesante es que lo que ocasionó la destrucción de Teotihuacán fue que la mayoría de los asentamientos fueran abandonados, y solamente una parte de los asentamientos del sur de la Cuenca de México permanecieron todavía con algunas poblaciones remanentes. Entonces estamos hablando de lo que algunos arqueólogos conocen como el periodo epiclásico, ¿no? Uh-huh. Es decir, el periodo después de la caída, de la destrucción de Teotihuacán. Pues en este periodo, como yo te decía hace rato, surgen varios poderes regionales alrededor de la Cuenca de México, pero en la Cuenca de México llegaron varios grupos que se fueron asentando más o menos en la misma época en la que se fundaron tanto Xochicalco como Tula como Cacaxtla. Estamos hablando después del año 600 después de Cristo.
Entonces, todas estas regiones que yo sí creo que estaban de alguna forma dominadas por Teotihuacán, porque los datos así lo indican, los datos arqueológicos. Entonces, al caer este gran poder, surgen estos poderes regionales. Pero después, estos poderes regionales se integran, ¿verdad? Y surge un asentamiento con el tiempo muy poderoso que fue Tula. Este asentamiento, a través de un militarismo que está muy evidente en su escultura y en todo lo que es su arte escénico, vamos a llamarle así, por toda la cantidad de pintura mural y prácticamente toda la plástica está referida a estos grupos guerreros, ¿no? Pero también tuvo Tula también su momento, y también fue destruido en el siglo XII, a mediados del siglo XII, el año 1143, que es la fecha que propone Jiménez Moreno. Y a partir de este momento, todos estos lugares que estaban, vamos a decir, dominados por Tula, la misma Cuenca de México, viene la desintegración de este poder y la despoblación del área. También otra vez, viene, como en la época de Teotihuacán, 500 o 600 años antes, viene un periodo en el que la gente se fue de los sitios, los sitios quedaron despoblados. Sería el final del segundo ciclo. Este es el final del segundo ciclo, exactamente. Y entonces, esto permite que los llamados grupos chichimecas, que todavía no sabemos por qué fue que entraron a la Cuenca de México, pero lo que sí es un hecho es que llegaron y se empezaron a asentar. Por ejemplo, bueno, los tepanecas, ¿no?, en la parte occidental, en el área de Azcapotzalco, los aculhuas en Texcoco y las áreas circunvecinas, la gente de Cuautitlán, los cuautitlancalcas, en el sur, bueno, los grupos chalcas, todos estos grupos que se llaman, en términos generales se llaman grupos chichimecas, se llaman así porque se supone que todos venían de un sitio que se llama Chicomostoc, ¿no?, el lugar de las siete cuevas. Ahora, hay un libro muy interesante que a mí yo lo leí cuando salió. Es un libro de María Castañeda de la Paz, y que se llama Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio, y habla precisamente, es un libro que me parece fascinante y que todos los arqueólogos e historiadores deberían de leerlo. Es un libro del Instituto de Investigaciones Antropológicas María Castañeda de la Paz. En este libro, María Castañeda de la Paz plantea algo que para mí es algo muy, muy interesante y es muy importante en términos históricos de lo que fueron estos grupos chichimecas, los que llegaron al último, y que precisamente habla de los aztecas mexicas, precisamente, que eran la gente que vivía en Tenochtitlan, y los mexicas chichimecas, que fueron la gente que vivía en Tlatelolco. A través de un análisis que ella hace, ella demuestra que estos grupos no eran los mismos, pero por el tipo de historia que se creó después de la conquista, y por el tipo de la forma en la que se escribió esta historia que conocemos ahora de diferentes autores, fue que los términos se confundieron. Pero la parte que me interesa rescatar aquí es que todos estos grupos en general son conocidos como chichimecas, es decir, los grupos que invadieron la Cuenca de México después del siglo XII. Pero son genéricamente denominados chichimecas, digamos. Te mencionaba hace un momento, y eso, digamos, de nuevo cuenta, mi apreciación, mi entendimiento sobre ello, no es como un concepto de el diferente, porque el chichimeca es el otro. El chichimeca es el salvaje. Es ese que viene a ocupar mi terreno. Es una persona incivilizada. Pero es un genérico. Hace rato, digo, cuando hablabas de Roma, fue lo mismo. Las tribus, las germanos eran los salvajes, eran los bárbaros. Sí, sí, claro, porque si nosotros como historiadores hacemos estas comparaciones, ¿no?, y hacemos estas analogías entre los procesos de una sociedad como la sociedad romana y los procesos de una sociedad
como la sociedad tolteca, y después y vemos lo que pasó después, pues hallamos muchas similitudes, ¿no? Es decir, estos grupos chichimecas que venían del norte, por ejemplo, no tenían, vamos a decir, no tenían escritura, ¿no? Entonces, si nosotros, en términos mesoamericanos, nos ponemos a analizar qué es la escritura, por ejemplo, la escritura, pues, es uno de los elementos fundamentales de la tradición civilizatoria. La escritura es la forma en la que nosotros podemos transmitir ideas, podemos transmitir mensajes, etcétera, y que en la época prehispánica se usaba como parte de una propaganda política. Pero los chichimecas no traían esto, ¿no? Ellos aprendieron a escribir aquí, en la Cuenca de México. Cuando empiezan a entrar en contacto con los grupos culhuacanos, que eran los toltecas remanentes, ¿verdad? Es importante mencionar que en la época de Tula había una cosa que llaman Yexcantlatoloyan, que es un poder tripartito político, que está mencionado en la primera relación de Chimalpain, cerca del año 600 después de Cristo, y aquí es una parte importante que se menciona precisamente en ese trabajo, en donde Culhuacán, Tula y Otumba crearon un poder tripartito regional desde el año 700 después de Cristo. Es decir, nosotros estamos hablando de lo que llamamos la fase Coyotlatelco en la Cuenca de México, ¿no? Desde esta época ya había un poder político en Tula muy, muy fuerte, otro en Culhuacán y otro en Otumba. Nosotros en estos términos estamos hablando de cómo esta entidad tripartita al destruirse, después de la destrucción de Tula, pues permanece viva la tradición cultural tolteca en Culhuacán. Ajá. Hay inclusive algunas crónicas ahí que hablan de que los nietos de Quetzalcóatl se fueron a refugiar a Culhuacán, ¿no? Y esta diáspora, bueno, que creó la destrucción de Tula, pues lo que ocasionó fue que grupos toltecas se refugiaran en el sur de la Cuenca de México, como fue el caso de Culhuacán, y otros sitios que están ahí por el sur, y que cuando empiezan a entrar los grupos chichimecas al área de la Cuenca de México y empiezan a ver que el territorio, como se menciona en las fuentes históricas, estaba encontraban los chichimecas, por ejemplo, en la lámina 1 del Códice Xolotl, entra Xolotl y ve pues, los sitios toltecas arruinados, ¿no? Como la misma Tula, ¿no? Y entonces empiezan a ocupar estos territorios porque se dan cuenta que son muy buenas tierras, ¿no? Pero me regreso un poco a lo de los chichimecas. Sí es en un sentido de son diferentes a nosotros, ¿no? Es lo que en general en época reciente se ha llamado un estudio de la alteridad, claro. el diferente, el que no es como yo, la otredad. Okay. Pero es por distinción, los que hablan inglés son los civilizados, los que no son salvajes, es gente que no está educada. Los que visten de determinada manera, pero siempre es en una forma muy egocéntrica, antropocéntrica, o sea, donde el centro soy yo. Sí. Esos chichimecas son en general vistos como grupos salvajes. Y una de sus características es que andan de aquí para allá. Son nómadas. A diferencia de nosotros que somos civilizados, ahora, que estamos asentados. Hay que entender una cosa. Los grupos chichimecas, y esa es parte de estos estudios que estamos realizando ahora, nosotros ahora consideramos a los grupos chichimecas como grupos mesoamericanos que por alguna razón tuvieron que emigrar, quizás por condiciones ecológicas malas, tuvieron que emigrar de sus áreas posiblemente del norte de Mesoamérica, pero eran grupos mesoamericanos. En todas las historias de estos grupos se menciona que estuvieron tantos años en un lugar, tantos años en otro lugar, y luego se iban cambiando. Es decir, estos grupos eran grupos que de alguna forma pues llegaban a un área y empezaban a usar los recursos
yo sí creo que en algunas de estas sociedades definitivamente tú no puedes asentarte con un grupo muy numeroso en un lugar sin agotar los recursos en poco tiempo, ¿no? Sí. Pero aquí, por ejemplo, hay precisamente tenemos esos datos históricos donde se habla de que, por ejemplo, Xolotl, ya al establecer su reino y su asentamiento definitivo en la ciudad de Tenayocan, él invita a los grupos que todavía estaban cazando así como se dice, a diestra y siniestra, a los grupos que vivían por el área de Texcoco, que tenían un líder que se llamaba Yacanex. Entonces los insta a que ya no cacen y que vamos a decir, conserven de alguna forma los recursos, ¿no? Tengan una forma de vida diferente. Claro, estos grupos le dijeron a Xolotl que no. Y entonces Xolotl forma una coalición de varios asentamientos y van y los sacan de la Cuenca de México, ¿no? Y dice que por ejemplo, Yacanex fue a dar allá por Mestitlán, ¿no? Que inclusive Mestitlán sabemos que es una de las provincias que nunca fue conquistada por los mexicas, ¿no? Entonces, ¿dónde lo ubicas, Mestitlán? Mestitlán, no, pues en el Mestitlán, en el estado de Hidalgo, ¿no? Okay. Entonces, estos grupos chichimecas, cuando llegan a la Cuenca de México, empiezan a tener algunas relaciones con los toltecas de Culhuacán. En el Códice Xolotl está muy claro que cuando los chichimecas llegan, pues se encuentran con los culhuacanos y los culhuacanos dicen quiénes son estos, ¿no? Estos efectivamente, estos chichimecas, que eran gente que no tenía, como yo te digo, no tenían escritura, no tenían calendario, no tenían una serie de cosas que pertenecían a los altos grupos mesoamericanos de alta cultura, de civilización, ¿no? Esto les ha de haber causado muchos conflictos porque estos grupos chichimecas eran muy numerosos y entonces inclusive tuvieron enfrentamientos con los culhuacanos y llega un momento en el que deciden mejor pues hacer una serie de alianzas. Los chichimecas se casan con mujeres toltecas y de ahí proceden todas las genealogías de todas las casas de los reinos del posclásico. Y entonces se unen estos dos, es un momento muy importante porque es una fusión de dos o de muchos grupos étnicos con los toltecas, ¿no? Y entonces esto permite ya una convivencia, ¿no? Entonces ya no son los otros, porque nuestros hijos ya es un híbrido de nosotros y de los extraños, de los extranjeros, ¿no? Y entonces viene un nuevo periodo en el que estos otros dejan de ser los otros para convertirse en nosotros mismos. Así es, ¿no? Es como la época de la conquista. Nosotros aquí en México pues no tenemos vamos a decir estos problemas de identidad porque somos tanto de sangre indígena como de sangre europea. Entonces y aquí es precisamente donde esta es una tierra de mestizajes, ¿no? Me parece muy interesante que después de que estos grupos chichimecas empiezan por ejemplo a copiar la cerámica y algunas otras cosas y empiezan a vivir, empiezan a sembrar, ¿no? Porque se dieron cuenta que si no sembraban los recursos se iban a acabar. Entonces ahí en los códices está mencionado también eso, en Quinatzin, etcétera, que los toltecas les enseñaron a sembrar a los chichimecas. Por eso te decía hace rato, cuando empezamos esta entrevista, esta plática que estamos teniendo contigo, que es como un asunto de actualidad. Tú lo expresaste muy adecuadamente, es la universalidad, porque estamos hablando de un proceso humano que ojalá fuera centrado y fuera un caso único que tú estás abordando con tus estudios,
pero resulta que se ha repetido en la historia prehispánica de nuestro país, se ha presentado en otros espacios y en otros tiempos a lo largo y ancho de nuestro mundo. Me permites un momento, le recordamos a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es las culturas chichimecas de la Cuenca de México, y contamos para ello con la presencia del arqueólogo Raúl Ernesto García Chávez. En ese sentido, Raúl, yo te lo comentaba, es algo muy que se manifiesta en la mayor parte de las sociedades. Pero esa fusión que tú dices, bueno, llegó un momento en que hubo acuerdos, hubo alianzas, pues es un proceso doloroso. Porque si nos ponemos ahora en un lugar donde de pronto que lleguen a tu casa grupos de gente que no conozcas, que tengan otra forma de vida, y quieren convivir contigo y con tu familia, pues es un agresivo, es una cosa muy fuerte. Por las razones que sean, que valga la pena señalar, como que la mayor parte de los especialistas se van a que el movimiento de los grupos chichimecas hacia el sur es por razones ambientales, ¿no? Que hubo una presión, ya la tierra ya no da lo que se estaba produciendo y tengo que ir a buscar lugares más fértiles para sobrevivir. Claro. Ellos también se enfrentaron a esta situación. Pero has mencionado a Tula en 2 o 3 ocasiones. No sé si tú lo veas como un mito, si es lo culto. Tula sería nuestra Grecia clásica. Bueno, yo sí creo que en Tula, Tula reunió o logró, vamos a decir, a Tula le tocó algo que fue el final de la época clásica en maya, ¿no? Y no es raro que también los toltecas fueron al área maya a realizar conquistas, igual como lo hicieron los teotihuacanos en el siglo IV, en el año 378 después de Cristo. Tenemos evidencias de que los teotihuacanos fueron, pero 600 años después, también los toltecas fueron. La pregunta que tú me estás haciendo en el sentido de que si Tula era una especie de Atenas, yo creo que sí. Yo creo que Tula, así como está mencionada en las fuentes, debió de ser el lugar donde se tomaron todos los modelos, donde se hicieron los modelos de las cosas, es decir, donde vivían personas que habían recuperado el bagaje cultural de Teotihuacán, ¿sí? Que se había perdido después de la destrucción de Teotihuacán. Ese bagaje se perdió un tiempo, pero después yo creo que la parte que tenía que ver con las instituciones religiosas no se perdió y fue retomado y fue transformado durante el periodo tolteca, y a mí me da la impresión de que todas las instituciones culturales que se conocieron después en el posclásico y que los aztecas retomaron de Tula como un legado cultural fueron inventadas ahí. Es decir, es antes, Mesoamérica es antes y después de Tula, antes y después de Teotihuacán, pero en un sentido evolutivo yo creo que sí hubo un progreso, yo estoy tentado a pensar que Tula debió de ser un lugar magnífico. Hay algunas recreaciones de algunos artistas plásticos que están en el Museo de Antropología de cómo era el centro de Tula, ¿no? Todo eso a partir de dato arqueológico. Claro, de dato arqueológico. Hay unas imágenes hermosísimas de Iker Larrauri, sobre todo recreaciones de cómo era la plaza central de Tula en este periodo de apogeo cerca del año 1000, ¿no? Y eso quizás nos ayuda a entender por qué la presencia tolteca en el área maya fue tan importante, porque en el área maya se producía el jade,
se producían las plumas de quetzal, se producían muchas cosas que no había en el centro de México. Y entonces ellos tenían que ir hasta allá para tomar eso y traerlo. Y también, como yo te digo, a ellos, a los toltecas les toca la última parte de la grandeza maya, de la grandeza del periodo clásico. Es decir, cuando Tula está llegando, cuando los toltecas están llegando a Chichén Itzá, vamos a decir que Chichén Itzá es una de las ciudades del norte de Yucatán, que al recibir Chichén Itzá quizás no era tan importante o no era un lugar importante hasta que llegaron los toltecas, y ellos empiezan a crear una serie de cosas que no existían, pero con el mismo estilo tolteca. Pero ellos, por supuesto, cuando llegan allá, pues deben de haber conocido todas estas cuestiones que tenían que ver con el calendario, con los códices, con la escritura, es decir, con cosas que tenían, de los cuales que ellos se apropian de eso. Sí. Y entonces, aquí hay una cosa que no está muy bien comprendida, que nunca ha sido bien comprendida, y es precisamente que ahora sabemos, ahora con los nuevos fechamientos que tenemos, sabemos que Tula fue un poder hegemónico prácticamente desde el año 700 después de Cristo. En el año 800, cuando ellos empiezan a llegar al área del norte de la península de Yucatán y empiezan a crear una hegemonía regional, tenemos evidencia en sitios como Ceibal, donde llegó un señor y se instaló ahí en el año 815 después de Cristo, pero era un señor que venía vestido como tolteca, ¿no? Está dibujado en las estelas del centro de Ceibal. Entonces, todas estas evidencias, inclusive Juan ya habla de la intromisión Tula en este sitio de ¿cómo se llama? Tonina. Ajá. Y tenemos muchas evidencias más de otros sitios que fueron intervenidos por los toltecas, al igual que había pasado 400 años antes con los teotihuacanos, ¿no? Pero hay que entender por qué, ¿no? Ahora con los nuevos fechamientos de Tula, podemos saber que los toltecas estuvieron ahí y toman todo esto que después traen a Tula y que fue la base de lo que después los pueblos posteriores, estos chichimecas ya aculturados, vamos a llamarles así, un periodo de 300 años, pues que hacen, que precisamente son estos, vamos a llamarles como los llama María Castañeda de la Paz, aztecas mexicas, ¿no? No chichimecas, aztecas mexicas, que retoman todo el legado cultural de Tula, ¿verdad? Y lo convierten en otra cosa, ¿no? Ahora, todos estos datos son nuevos, todo lo que te estoy diciendo son datos que ha recogido Bob Cobian, Luis Gamboa, son datos nuevos, y nosotros mismos aquí en el área de la Cuenca de México, trabajando en los sitios toltecas, con la cerámica, por ejemplo, hemos encontrado que la cerámica que encontramos en todos los sitios toltecas la hacían en Tula. ¿Qué significa eso? Que el poder económico y centralizador de Tula era muy fuerte, muy potente, ¿no? Esto, bueno, con análisis de activación neutrónica, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos con una muestra de 15 sitios toltecas de aquí de la Cuenca de México, todos los tepalcates, al parecer fueron hechos en Tula, en estos 15 sitios. Y es la cerámica que Bob Cobian definió como la cerámica del apogeo tolteca en la fase Tolan. Bueno, este es como dato duro, ¿no? Ahora, sí, entonces podemos hablar de una Tula donde están concentradas todas las personas que tienen los mayores conocimientos de astronomía, de inclusive literatura. Yo hablaría quizás de una literatura ahí que todavía no hemos, o se ha perdido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los movimientos de los astros, el conocimiento astronómico. Sí, la escritura, yo pienso que gran parte de la escultura tolteca está fuera de contexto.
nos está pasando algo que es que yo creo que la mayoría de la escultura está fuera de contexto. Todos los sitios toltecas están muy destruidos, pero es un poco lo que nos pasaba cuando no conocíamos quién era el señor de Zipán y que se habían encontrado murales donde estaba el señor de Zipán. ¿Dónde está Zipán? En Zipán, en Perú. Se encontraron unos murales donde había figuras que estaban fragmentadas, pero que se veía claramente que eran, así lo interpretaban los arqueólogos, como sacerdotes que estaban matando gente, etcétera. Pero cuando se encuentra el señor de Zipán con todas esas personas sacrificadas y él con la misma indumentaria que está en los paneles de las pinturas, se da uno cuenta que lo que se tiene ahí son representaciones, son retratos y son representaciones y alegorías plásticas de una realidad que tenía que ver con el poder político, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando acá. Desafortunadamente, pues toda la parte central del sitio de Tula pues fue destruido durante esa tremenda guerra que debió soportar Tula, y de la que hablan algunos autores. Me parece que al ser destruida Tula, esta tradición cultural no se cortó de tajo, pero quedó en algunos sitios como Culhuacán, ¿no? Oye, Raúl, tenemos algunos minutos por delante y me gustaría no dejar pasar la oportunidad contigo, ya que estás acá, para hacerte unas preguntas muy concretas. Hace rato mencionaste Ceibal, mencionaste Tonina. Ubícanos geográficamente, rápidamente. Bueno, Ceibal está en la cuenca del Río de la Pasión, es uno de los ríos, de los sitios que está en la cuenca del Río de la Pasión, en la parte central del Petén, en Guatemala. Y Ceibal es un sitio interesante porque es un sitio que estuvo habitado durante el Clásico, pero de pronto ahí llegaron unas personas que tienen en el año, está así en la fecha del día y todo, ¿no? Y el otro sitio, que es Tonina, donde Juan Yadeun nos ha mencionado. Tiene años de trabajar. Mencionado ahora que estos sitios mayas, por ejemplo, que eran construcciones que se veían en la lejanía y eran, me imagino, como Acrópolis, tremendas. Lo que las personas cuando llegaban a esos lugares sabían que ahí vivían gentes muy poderosas, que estaban conectadas con los dioses, que vivían en estos cerros gigantescos, que eran estas gigantescas estructuras, ¿no? Que no nomás son casas, son palacios, no es una casa, no es una residencia, también es un lugar de impacto visual. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es una escenografía y aquí estoy yo, el que manda. Exactamente. Ya que nos ubicaste, Ceibal, Tonina, pues está en el norte de Chiapas. Me queda una duda, en tu texto y en muchos textos que hablan de esta época, se menciona una palabra que ha resultado central en los años recientes para los estudios históricos arqueológicos en lo que se considera Mesoamérica, Altépetl. ¿Qué es un Altépetl? Bueno, yo en mi trabajo de tesis doctoral empecé a trabajar precisamente el término Altépetl, y a mí me interesó esto porque había por ahí algunas como especies de definiciones del Altépetl, empezando por las que están en los diccionarios de Molina, en donde se mencionan, por ejemplo, pues hace poco salió un magnífico libro de Marc Touvenot, es un investigador francés que vive en Marsella, y él, tomando varios de los diccionarios que hay, menciona la palabra Altépetl, ¿no? En primer término, bueno, él se basa precisamente en los diccionarios de Molina, de Remy Simeón, etcétera, para hacer este nuevo diccionario, pero también les da otros significados. Ahora, ¿por qué me interesó empezar con esto? El Altépetl es una de las palabras que se usan más frecuentemente en los textos en náhuatl. Pero al Altépetl se le ha dado la connotación, siendo un sustantivo, nosotros lo podemos definir como pueblo. Pueblo es un asentamiento, ¿no? El Altépetl es un asentamiento.
Ahora, la parte importante que tiene que ver con el Altépetl es su evolución en el tiempo, porque la mayoría de los autores americanos, por ejemplo, ellos hablan del Altépetl, pero del Altépetl desarrollado del siglo XV o XVI, cuando ya eran grandes, el Altépetl ya era un centro urbano, digamos una ciudad. ¿Un Altépetl sería Tenochtitlan? Exactamente, un Altépetl. Vamos a mencionar así. El Altépetl tiene varios niveles de acuerdo a el periodo, vamos a decir, de desarrollo en el que se encuentran, pero convivían muchos tipos de Altépetl. Había Altépetl que eran muy pequeños, entonces hay todo un gradiente que está mencionado en el libro de Susan Schroeder de los pueblos de Chalco, que es un análisis que hace ella de la obra de Chimalpain. Hay por ahí otros libros nuevos que son de historiadores, Federico Navarrete, los Altépetl. Desafortunadamente para el libro me parece, no como crítica, me parece algo que podría trabajarse en el libro de Federico. Él no toma en cuenta los elementos arqueológicos para nada, ¿no? Y nada más interpreta algunos de los datos históricos. Aquí el problema que tenemos es, como yo lo veo, son dos problemas muy grandes. En primer lugar, entender cuál es la evolución del Altépetl mismo. El Altépetl como primer asentamiento, como asentamiento fundacional, por ejemplo, de un grupo como los tepanecas, ellos cuando llegaron a Azcapotzalco, lo que había allí no era una ciudad, era un caserío. Sí, así, en términos flacos, ¿no? No podemos hablar ni siquiera de un centro urbano. Con el tiempo se convirtió en un centro urbano y con el tiempo se convirtió en una ciudad. Pero ese Altépetl, la fundación de ese lugar y el momento fundacional, ellos mencionan al Altépetl, al asentamiento. Pero como yo te digo, el Altépetl tiene varias características que se fueron desarrollando a través del tiempo. Y entonces llegó a haber Hueyaltépetl, que eran las principales ciudades de los complejos territoriales. Por ejemplo, los Aculhuas, que era el bloque oriental de la Cuenca de México. El Hueyaltépetl se encontraba en Texcoco. Y luego había unos Altépetl secundarios que eran Coatlinchan, Huexotla, Chimalhuacán, Tepetlaostoc, el mismo Teotihuacán, eran pueblos secundarios, eran asentamientos secundarios. Una de las formas que arqueológicamente nosotros tenemos de ver esto es una cosa muy, muy interesante que ahora estamos trabajando en un libro nuevo que sacamos, que es precisamente el palacio, ¿no? Los palacios del posclásico son conjuntos arquitectónicos cuyas dimensiones, cuyas características estaban determinadas por la importancia del asentamiento, por la importancia del Altépetl. Es decir, el palacio, el palacio de Chimalhuacán, por ejemplo, que hemos estudiado en forma muy amplia, tiene la misma forma del palacio de Texcoco, ¿no? Así, inclusive si hacemos una comparación en el palacio de Texcoco que está en el mapa Quinatzin y la planta del Tecpan de Chimalhuacán, nos damos cuenta que son idénticos. En donde está el elemento clave es en las dimensiones, ¿no? Las dimensiones del palacio de Texcoco pues eran enormes, ¿no? Hay algunos historiadores que mencionan Alba Iztlizóchitl, por ejemplo, ¿no? Que menciona enorme recinto de Texcoco donde había toda clase de elementos y en un Altépetl secundario como lo era Chimalhuacán, pues el recinto no es de tan grandes dimensiones, y nos indica que había un gradiente, ¿no? Yo creo que más o menos la época de fundación de los dos asentamientos es más o menos similar, con unos 100 años de diferencia, pero la importancia de Texcoco por supuesto era mayor, ¿no? Me resulta, corrígeme si estoy fuera de lugar, me resulta semejante ese problema de qué entiendo por Altépetl, que cualquier concepto
organizativo que haya sido tomado de cronistas, porque lo agarro de una fotografía, valga la expresión, una fotografía del momento del contacto o conquista, 1521, 1525, y a partir de ahí hago una elucubración, hago un planteamiento, cuando no todo no estaba organizado así, ni siquiera tiene que ver con un origen, con una fundación de este tipo de sociedades. Me queda la duda en cuanto a estas diferencias de Altepetl, cómo podían coincidir. Digamos como que el tema daría para otras cosas. Pero antes de poder pasar de esto, ¿por qué llegaste a este tema de los chichimecas? Bueno, pues porque yo como empezamos a trabajar en el año 79 tú y yo, ya tenemos muchos años en esto, ¿no? Pues, sí. En el año 79 lo recuerdo muy bien, cuando fuimos a Salvamento, ¿te acuerdas, no? Con el profesor García Coca. Bueno, a mí me empezó a interesar mucho porque, bueno, yo siendo originario de un pueblo de la Ciudad de México, que es el pueblo de Chapultepec, porque así le llamaba a mi abuelo, decían, voy a México, hijo. Estoy hablando de hace 50 años. Y me decía, voy a México, hijo. Y entonces le decía, abuelo, pero estamos en México. Dice, no, aquí es el pueblo de Chapultepec que pertenece a la villa de Tacubaya. Sí, pero México es la catedral, es donde está el centro de la ciudad, ¿no? Palacio Nacional. Y entonces, bueno, esa parte a mí me interesó desde que era yo muy niño, porque pues nosotros éramos vecinos, nosotros nacimos ahí enfrente de Chapultepec, en la San Miguel Chapultepec precisamente, y desde que yo era niño me llamó la atención la arqueología de Chapultepec, ¿no? Ya con el tiempo, pues desde el año 99 nos dedicamos, de niños encontrábamos muchas figurillas y cosas teotihuacanas, aztecas, toltecas ahí en el cerro de Chapultepec. Y ya en el año 99, cuando estuvimos con Marilu Moreno en el proyecto de reestructuración del castillo de Chapultepec, que fuimos a hacer las excavaciones, entonces ya definimos exactamente qué era la parte arqueológica y ya nos dimos cuenta. Pero desde siempre a mí me interesó realizar excavaciones en estos pueblos, en todos estos que ahora son las cabeceras delegacionales, eran antes los antiguos asentamientos Altepetl, ¿no? Azcapotzalco, ahora que son los municipios conurbados, Chalco, todos, ¿no? Texcoco, etcétera, Teotihuacán. Desde esa época me interesó, ya estaba yo interesado en conocer qué había pasado con esto. Ahora, el tema de los chichimecas me interesaba porque era un tema que no se ha estudiado, que prácticamente hay muy pocas excavaciones, porque estamos encima de una ciudad viva, que solamente cuando hacemos una excavación en la delegación Azcapotzalco en el centro, ¿te acuerdas de las excavaciones de Román? ¿No? Estamos hablando de Román Chávez Torres, ¿no? 1982 en Azcapotzalco. En Azcapotzalco, ¿te acuerdas la cantidad de entierros? Pero son áreas urbanizadas que son 400. Muy difíciles de excavar. Sí, hasta que se hizo con la obra del metro. Exactamente. Entonces, nosotros hemos ido paso a paso en Cuautitlán, en Tultitlán, Luis Córdoba, en Chalco, Olivia Torres. Hemos estado trabajando en muchos de estos sitios, en Texcoco, yo mismo. Pues hemos excavado más o menos como unos 40 de estos Altepetl a través de algunas excavaciones pequeñas, pozos estratigráficos, y en otros lugares hemos hecho excavaciones extensivas muy grandes, ¿no? Y entonces nos hemos podido dar cuenta de cómo era la parte arqueológica, y con todos los datos que hemos con los objetos arqueológicos hemos sacado muchos datos para poder comparar y ver, por ejemplo, en primer lugar la parte cronológica, ¿no? De cuándo empezaron los asentamientos, qué características y diferencias había entre unos y otros, y eso nos ha dado, haciendo análisis de tipo de laboratorio, sobre todo el análisis por activación neutrónica que hemos hecho con las cerámicas, nos han dado muy buenas pautas, ¿no? Y esto, complementado con la parte histórica, vamos a decir que estos datos arqueológicos e históricos se han ido empalmando en una forma preciosa para
Y entonces estamos viendo que realmente los datos históricos son muy confiables. Los datos históricos de los códices, Códice Xolotl, de Chimalpain, que están hablando de un cierto momento y nosotros estamos encontrando ocupación de ese momento con ciertas características. Y de ahí hemos podido hacer diferenciación entre, por ejemplo, grupos cerámicos de Chalco, de Azcapotzalco, por ejemplo en la fase Azteca II, ¿no? Cada grupo tenía su propia, fabricaba su propia cerámica. Cada grupo, como grupo étnico, fabricaba su propia cerámica. Es decir, los aculhuas tenían su propio estilo. Esto que antes llamábamos la transición Azteca 2-3, esa es la cerámica Azteca 2 del área de Texcoco. Aclarando, son ciertos diseños que presentan algunos materiales cerámicos, sobre todo los de uso doméstico, que podríamos distinguirlos ya con fechamientos muy precisos. Podemos decir, esos son previos y estos ya son posteriores. Ya, así como hace un momento estabas narrando a tu abuelo, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Alberto Chávez. Qué nombre tan Era un médico militar. Así como narrabas esta parte de tu abuelo que te decía que iba a la Ciudad de México y nos estabas comentando que iban, era un pueblo y que ibas hacia el cerro y recolectabas materiales. En esa forma, ojalá nos pudiera decir, después de todos esos estudios que has realizado en diferentes altépetls, diferentes localidades, nos mencionas como unos 40, 50 lugares, ya sea tú u otros de tus compañeros de trabajo, colegas, colaboradores. ¿Cómo era la vida de estos? Ya se asentaron, ya llegaron estos chichimecas, por las razones que sean, vino este proceso de mezcla, de acuerdos, alianzas. ¿Cómo se da la vida cotidiana de esos nuevos grupos? Bueno, yo creo ellos por supuesto como grupos migratorios se empezaban a establecer y empezaban principalmente, yo creo que a aprovecharse de los productos del lago, ¿no? Porque tenían el lago cerca. El pescado pues es el lago era una fuente inacabable de recursos acuícolas, ¿no? Llamémosles así. No, olvídate, ahí había cantidad de cosas que ellos, ahorita por ejemplo, hace unos años Jeffrey Parsons, que es un profesor de la Universidad de Ann Arbor en Chicago, él hizo varios estudios etnográficos de todas las cosas que todavía se consumían del lago de hace todavía 50 o 60, 80 años, ¿no? Fue a entrevistar a los viejitos que ya prácticamente murieron todos y dijo, a ver, cómo atrapaban los moscos, cómo se aprovechaban de diversos recursos, una variedad, es impresionante la cantidad de recursos que ellos tenían. Entonces ellos, los chichimecas, cuando llegan acá, pues lo más fácil es pescar, ¿no? Es más fácil pescar que cazar un venado, te lo puedo asegurar, ¿eh? Las personas que hayan cazado un venado me darán la razón. Entonces, pero claro, era una combinación de varias cosas y empiezan también a sembrar, ¿no? Y empiezan estos grupos que yo llamo también grupos mesoamericanos. Los chichimecas estaban en un estadio de evolución que en términos coloquiales entre los arqueólogos llamamos tribus, ¿no? Eran grupos tribales que estaban en un periodo que cuando llegaron aquí a la Cuenca de México se aprovechaban y vivían en la inmediatez, ¿no? Pero después, en este mismo periodo, y esta es digamos la parte interesante de este momento, ellos están transitando de un momento en el cual están como grupos tribales con una economía basada en la inmediatez a una economía, es decir, ellos llegan y se asientan y entonces todas sus relaciones sociales cambiaron, porque no es lo mismo ir en una migración. Vamos a acordarnos de la Biblia, cuando vienen los grupos migratorios judíos, ¿no? Y vienen esta migración y entonces cada quien hacía lo que quería, ¿no?
Y entonces tuvieron que establecer 10 leyes, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es otra cosa más que un código de convivencia. Sí, es un acuerdo social. Acá en México, este código de convivencia lo establece por primera vez Nezahualcóyotl. Las 80 leyes de Nezahualcóyotl, que están planteadas algunas en el Códice Mapakinatzin, pero son leyes de convivencia. Es decir, cuando los grupos se asientan y cuando los grupos ya empiezan a vivir en forma sedentaria, todas sus relaciones sociales se transforman. Entonces tienen que cambiar las leyes, tienen que cambiar su forma de organización, ¿sí? Y es el momento en el que precisamente los jefes tribales empiezan a crear las famosas herencias, ¿no? Entonces los jefes como Xolotl dicen, pues ya ahora mi hijo ya no vamos a elegir al jefe, sino que mi hijo se va a quedar de jefe, ¿no? Y después el hijo de Nopaltzin, el hijo de Techotlalatzin, hasta llegar a pasando por Iztlizóchitl y luego Nezahualcóyotl, ¿no? Es decir, hay toda una sucesión. Y esto mismo, por ejemplo, que nosotros lo estudiamos como una parte etnográfica en las sociedades de Polinesia, cuando estos grandes jefes se convierten en heredan, ¿verdad?, a sus hijos el mando, ¿verdad?, y los empoderan. Entonces ya no es un estatus ya no es un estatus adquirido, sino es un estatus heredado, ¿no? Entonces ahí es cuando viene toda una transformación precisamente de las relaciones sociales y de esto que yo estoy llamando es el estadio de donde vienen los de tribus se convierten en cacicazgos, ¿no? Es otro nivel de organización más complejo. Un nivel de organización político más complejo, ¿verdad? Claro, ¿no? Las poblaciones empiezan a crecer, ¿no? Ellos, en las mismas crónicas, dicen que establecen a ciertas deidades como deidades patronas, y aquí es una parte muy importante, porque cada grupo étnico, y en este sentido, cada altépetl tenía sus propias deidades, ¿no? Pero después y empieza a haber así como competencia, ¿no? Porque unos adoraban a Mixcoatl, otros adoraban a Xipe, otros adoraban a Huitzilopochtli, y hay competencia, ¿no? Y entonces hay grupos hegemónicos que después, por ejemplo, cuando los mexicas se convierten en el grupo hegemónico, ¿no? Pues ellos, para ellos era Huitzilopochtli, no había otra cosa, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones que se dan en este periodo que va del asentamiento, las fuentes hablan del año 1325, nosotros sabemos que más o menos fue como unos 50, 80 años antes, por los datos arqueológicos, pero hay una fecha de fundación que es recordada y es un momento importante para el grupo. Es decir, todos los grupos, cuando fundan algo, dan una fecha de fundación, aunque ellos se hayan estado reuniendo antes, ¿no? Es decir, es antes y después de la fecha de fundación el altépetl, y en este caso, este altépetl, que primero es un caserío, en las fuentes se habla, por ejemplo, de los grupos cuautitlancalcas de Cuautitlán, que venían asentándose, y parece que estos grupos a veces eran formados por un solo grupo étnico, a veces eran grupos multiétnicos que se juntaban, y entonces, pero lo que sí es muy interesante es que el grupo hegemónico es el que le daba el nombre al altépetl. Te voy a dar unos ejemplos: Cuautitlán, Tenochtitlan, Chalco. Los grupos hegemónicos desde estas fundaciones son los que le dan el nombre al altépetl, aunque los grupos fueran multiétnicos. Entonces, aunque los asentamientos fueran multiétnicos. Y entonces, este transitar de este modo de vida trashumante a un modo de vida sedentario es lo que cambia todas las relaciones sociales y es lo que empieza a transformar a la sociedad en otra cosa. Una de las características más importantes de este periodo pues fue el crecimiento de la población, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que los asentamientos empiezan a crecer, ¿no? Y empiezan a aficionarse y a ocupar más territorio cada vez. Y entonces esto es lo que crea bloques, por ejemplo el bloque tepaneca con su ciudad
su Hueyaltépetl, que era Azcapotzalco, y las otras ciudades como Matlacuihuayan, Coyoacán, Tultitlán, Tenayuca, que fue conquistada por ellos después, y los aculhuas del otro lado, que estaban en Texcoco y Coatlinchan y Huexotla, y de ahí se empiezan a desperdigar por todo el territorio de la parte oriental de la Cuenca de México y forman un bloque. ¿Y qué es lo que ocurre con el tiempo? Que estos bloques de pronto pues, se tienen que enfrentar, porque es el producto y es el resultado de la ocupación territorial, ¿no? Y del crecimiento de la población y de la transformación de las relaciones sociales. Y entonces vemos un periodo de guerras en donde tepanecas y aculhuas están peleando, hasta que los tepanecas vencen a los aculhuas y se adueñan del territorio, y entonces surge Azcapotzalco como un primer pequeño imperio, ¿no? Que dura muy poco tiempo, 10 años, hasta que pues los mexicas aliados con Texcoco y Tlacopan destruyen al Altépetl de Azcapotzalco y prácticamente se ocupan todo el territorio, ¿no? Raúl, esto de los chichimecas da para mucho, da para más. A mí, antes de despedirnos, porque como bien dice Pablo Milanés, el tiempo, lo implacable, el que pasó, se nos ha acabado por hoy este tiempo. Podría sintetizar que tu tema es algo de universalidad, es sobre el poder, es sobre la otredad. Y si hay alguien en nuestro radioescuchas, alguien que quiera saber un poco más de esto, ¿nos puedes recomendar uno o dos textos para que, además de tu tesis, claro, que puedes mencionarla? Sí. Pues por supuesto el libro de María Castañeda de la Paz es un libro fascinante. Conflictos y alianzas en tiempos de cambio. Es precisamente que tiene que ver con la formación de Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, pero ya con datos duros de la parte étnica, ¿no? Hay otros libros que yo los recomendaría mucho. El libro de Susan Schroeder, que se llama Los pueblos de Chalco, y que es una revisión básicamente de los textos de Chimalpain, que fue un historiador descendiente de los gobernantes chalcas, y que hace la historia. Otro texto que me parece fundamental para entender todo este periodo es el libro de Alba Iztlizóchitl, ¿no? Fernando de Alba Iztlizóchitl, ¿no? Sobre la historia de Texcoco. Por supuesto, hay de mexicas están prácticamente todos los textos que conocemos, empezando por Hernando Alvarado Tezosomo, Crónica Mexicana, Crónica Mexicayotl. Está también últimamente, en los últimos años, hay uno que es algo fascinante, que todos los arqueólogos de la Cuenca de México deberían de leerlo, que es el Códice Xolotl, ¿no? Ahí Charles Dibble nos hace una historia pormenorizada de las alianzas. Es interesantísimo ver cómo la historia se desarrolla a través de las alianzas, de las guerras, de todas estas cosas que son, como tú decías ahorita, hace un momento, que son procesos universales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es como para empezar, porque tú tienes, ya dijiste, muchos años en esta labor. Raúl, vamos a despedirnos por hoy. Luis Alberto López Guario, con el gusto de siempre, agradeciendo la producción de Radio INA, doy por terminada esta edición, que fue posible gracias a la generosa participación de nuestro invitado, el arqueólogo, el doctor Raúl Ernesto García Chávez, quien nos habló de las culturas chichimecas en la Cuenca de México. Muchas gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.ina.gov.mx, www.radio.ina.gov.mx. Agradeciendo su escucha en la relación de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción de Banibaldo Morales, los controles técnicos y edición de Joel Cuautle.
Nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Alberto. Gracias al auditorio.